con humildad. Entonces ustedes hablen lo que tengan que hablar, enséñenle a quien sea lo que tengan que enseñar, pero no sean necios, porque entonces ya pretenderán saber lo que no saben y ser sabios en su propia opinión. Si alguien te dice un argumento como este que le dábamos al hermanito Joseph, hermanito, nada más dime quiénes son los que en Hebreos 10 dice, estos fueron santificados con la sangre del pacto. Nada más dime eso. Y te lo dicen a ti. Y tú, porque estabas duro y dale que tenías la razón, y te dicen algo que ya viste que no puedes contestar. Porque si contestas, tendrías que decir, los santificados con la sangre del pacto son los nacidos de nuevo. ¿O no? ¿O quiénes son los santificados con la sangre del pacto? Que le pueden hacer afrenta al Espíritu de gracia que habían recibido. ¿Quiénes? O sea, por favor. Entonces es algo incontrovertible, contundente, pero el necio va a ser necio siempre. Y si teme a Dios, tendrá que decir, pues sí es cierto, no lo había pensado. Encógete de hombros y di perdón. De los humildes es el reino de los cielos. Pero si ya viste que no puedes contestar, que te están derribando tu argumento, ahí es donde empieza el problema. Si dices, ok, creo que sí tienes razón, entonces tú estabas cumpliendo con tu deber de enseñar lo que creías saber, y cuando te hicieron ver el error, estás en lo correcto, decir, no, ok, bueno, sí, pues sí, lo voy a estudiar, lo voy a checar. Se acabó el problema. El problema viene cuando siguen en necedad, duro y dale, pues ya son maestros, pero además maestros necios. ¿Sí? Bueno, a grandes rasgos. Decíamos, vamos a terminar con doctrina, para que si el hermano Joseph ve este tema, pues vea que no es que nada más tenemos un argumento y ya. Hay miles, mire, literalmente miles de versículos, desde Génesis hasta Apocalipsis, que hablan de la perdibilidad de la salvación. Pero el necio no entiende con los suavecitos, tiene que ser los contundentes por donde empecemos. Y a mí nadie me ha podido demostrar que los santificados en la sangre del pacto de Hebreos 10 sean los inconversos. Luego, no es el único argumento de ese tipo que demuestra que habla de nacidos de nuevo, porque miren, la mayoría de los versículos contundentes que hablan de que la salvación se puede perder, se podría perder, la mayoría de los versículos más contundentes, lo que contestan los que opinan lo contrario, es invariablemente, pero es que no eran personas salvas. O sea, ya, esa es la de ley, la respuesta de ley. ¿Sí? Si tú le dices, Cristo dice, te vomitaré de mi boca. Sí, pero es que ese no era salvo. O sea, de ley se avientan eso. Entonces, sería tan fácil demostrar que se pierde con citarles los versículos. Pero si salen con una necedad, ahora hay que derribar la necedad, que dicen que son inconversos los que fueron santificados con la sangre del pacto. Bueno, porque tienen que decir que son inconversos para que ninguno de esos versículos aplique donde se está diciendo te desecho, te vomito. Tienen que decir son inconversos, aunque ahí lo está llamando iglesia. Bueno, entonces vamos a derribar ahora el argumento del contraargumento, vamos a derribar la necedad. Al respecto de que si son inconversos, estos de Hebreos 10, 26, creo que ya está derribado el argumento. ¿Por qué? No me pueden contestar. No quiso contestar, se les suplicó que contestara y no quiso contestar. ¿Cuántas veces citó versículos aleatorios? No, pues fíjense en la palabra, háganle caso al Espíritu. Sí, pero dime, contéstame lo que te pregunto, porque si no es necedad. Digo, si tan fácil que dice, yo puedo demostrar eso, pues ya escribiste 8 mensajes, ¿cuántos? Y no pudiste poner el argumento, eso es necedad. Entonces, ya se acabó ese punto de Hebreos 10:26, está derribado, punto. Los que dice ahí, 10:26 al 29, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Fíjense que dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Desde ahí, uno les da ese argumento y dice que ya lo habían recibido. Dicen, sí, pero es que es el que oyó la palabra. Bueno, sigamos. No vamos ya aquí hay 5 cosas que podríamos decirles para refutar ese error. Pero vamos con la mera. Ya no queda, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrible espera de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos tenía que morir irremediablemente. Pues cuánto mayor castigo piensas que se merece el que pisotea al Hijo de Dios. Y ahí viene el asunto. Y tiene por inmunda la sangre del pacto. Fíjense que hasta ahí cualquiera de los que andan en necedad dicen, es que alguien que rechaza el evangelio es el que tuvo por inmunda la sangre del pacto. Ok, sí, hasta ahí vamos bien, pero es que ahí no acaba la frase. Dice, tiene por inmunda la sangre del pacto en la que fue santificado. Ahora dime que el inconverso, el ateo, fue santificado con la sangre del pacto. Si tú le llamas al ateo santo, santificado por la sangre de Cristo, no te ha amanecido. Y aquí se acaba el debate. Si aquí muchos me han querido insistir en que sí, que son inconversos y ya no saben qué decir. Esos eran inconversos, Los santificados ahí eran todo el mundo inconverso. Ya la última patada de abogado que atienden a decir es una tontería. Que ya me hace dudar hasta que sean cristianos. Se me hace que son mormones. Porque ¿qué cristiano puede decir que los impíos, los descuartizadores de niños, violadores, son santificados con la sangre de Cristo, que ya habían sido santificados? O sea, por favor. Y si esto fuera un debate público y me dijeran todavía, sí, son ellos, yo diría, bien, no tengo más que decir, como en los juicios, ¿no?, de Estados Unidos. Son todas mis preguntas, señoría. ¿Por qué? Ya solito se está embarrando. Ya le mostré, esto es blanco, aquí está. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Qué dice usted? No, ¿por qué va a ser? Yo digo que es negro. No tengo más que decir. ¿Por qué? Porque se está evidenciando que está loco, el tal. O sea, ya, ¿qué le digo? Si le estoy enseñando que está blanco y me dice que es negro, no puedo ya debatir, ya, se acabó. Gané el punto, se acabó. Que siga diciendo que esto es negro, bueno, ya ni modo, se perdió la razón. Dice la Escritura, el apóstol, se corrompen como bestias irracionales, hablando de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, dice, se corrompen como bestias irracionales. Ya no se puede decir que esto es negro si te está enseñando que es blanco. Y quien diga que los santificados con la sangre del pacto son los inconversos, se acabó el debate, punto. Pero no es el único pasaje que puede demostrar esto. Ustedes saben que en Gálatas 5:4 dice, yo aquí Pablo les digo que si se circuncidan de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez les testifico a todo hombre que si se circuncidan están obligados a guardar toda la ley. Está hablándole a cristianos, recuerden, De Cristo se desligaron los que por la ley se quieren justificar, de la gracia han caído. Pregunta de kinder. ¿Te puedes desligar a alguien de quien no estabas ligado? ¿Te puedes desligar de un Cristo en el que nunca estuviste ligado? Pues no. Quien diga que los que se desligan de Cristo es los inconversos, no le ha amanecido. 2. Los que por la ley se justifican, sabiendo que el apóstol Pablo empieza su carta diciendo que habla a los hermanos santificados en Cristo. Bueno. Luego, y de la gracia habéis caído. Entonces, ¿se puede o no se puede caer de la gracia de Cristo y ser desligado de Cristo un cristiano? Ahí se queda el punto. Pero no es el mero bueno del que quiero hablar ahorita. Ya hablamos de Hebreos 10, etc. Nosotros podríamos leer todas las cartas de Pedro y ver, y la de Judas, que son como concordancia espiritual. Casi dicen las mismas cosas. Las de Pedro y las de Judas. Bueno, y veríamos que está hablando tanto Judas como Pedro de personajes metidos en la iglesia que eran cristianos. Pero eso no es todo. Cuando decimos que de estos perversos de los que habla Pedro y Judas eran cristianos nacidos de nuevo, el argumento por default de disco rayado que dan es, no, pero sí estaban en la iglesia, pero no eran convertidos. Ah, caray, vamos a ver qué dice de esos tales. Dice 2 de Pedro 2:1 en adelante. Dice, pero hubo también falsos maestros antes entre el pueblo, falsos profetas antes entre el pueblo, como habrá tiempo futuro también entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Entre dónde dice? Entre ustedes. Que, o sea, la iglesia, los cristianos. Que van a meter encubiertamente herejías destructoras. Obviamente que no le está metiendo herejías al ateo, le está metiendo a la iglesia. Luego dice, y aún negarán al Señor
A ver, digan todos ahí en su casa, ahí en la congre. Al Señor, ¿qué? ¿Qué? Que los rescató. Van a negar al Señor que los rescató. Bueno, sale. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Muchos en dónde? En la iglesia. Sus falsas enseñanzas, falsos maestros. Muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de esos tales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, etcétera, etcétera, ahí muestra que aunque ya eran de Dios los ángeles, y aunque algunos falsos profetas, etcétera, después los desechó. Como diciendo, ¿qué te esperas tú, cristiano? Pero me brinco eso porque pues solo es contexto. Vámonos hasta el 15, 2:15. Dice, sigue hablando de esos tales que encubiertamente en la iglesia entre vosotros serían falsos maestros. Dice, 15, ellos han dejado el camino recto. A ver, pregunta para el que diga que estos eran inconversos. Pregunta, ¿un ateo estaba en el camino recto? ¿Un testigo de Jehová? ¿Un católico? ¿Un ladrón? No. ¿Puede dejar el camino recto? Pues si no está en él. No, porque ya está viviendo en el error. Nunca ha estado en el camino recto. Pregunta, ¿un ateo, un inconverso, un católico, un ladrón, etcétera, ha estado alguna vez en el camino recto? Quien diga que sí, todavía no le ha amanecido, Entonces no necesita a Cristo, Si alguien dijo que sí, pues el tal no necesita a Cristo. Pues si ya está en el camino recto, ya para qué le hacemos el cuento. Bueno, entonces por lógica, dice aquí que esos falsos maestros ya dejaron el camino recto. Entonces, ¿estaban en el camino recto? ¿Sí o no antes? Está hablando de falsos maestros dentro de la iglesia, que al momento en que se escribe la carta dice, ellos ya dejaron el camino recto. La pregunta es, entonces, esos falsos maestros que en ese momento estaban en la iglesia y que ya dejaron el camino recto, antes a ese día, ¿estaban en el camino recto al inicio? Pues obvio que estaban en el camino recto al inicio de sus vidas cristianas. Cuando dice aquí, esos falsos maestros ahora son falsos maestros porque dejaron el camino recto, es que antes estaban en el recto. Para poder dejar el camino recto tuvieron que estar en el camino recto. Y los que estaban en el camino recto son los salvos. ¿Quién que se diga cristiano va a decir que los que estaban en el camino recto eran inconversos? El inconverso no está en el camino recto, por favor. Y en este pasaje los que dejaron el camino recto eran los cristianos que estaban en el camino recto y que ahora ya se volvieron falsos maestros, y que además dice por qué dejaron ese camino recto en el que ya andaban. Dice que lo dejaron por lucro. Entonces, ¿por qué con tan poca vergüenza se atreven a refutar diciendo, esos eran inconversos? ¿Cómo van a ser inconversos si dice que estaban en el camino recto primero y que ahora ya lo abandonaron? Ahora ya no son salvos, pero eran de los que estaban en el camino recto. Se torcieron y se volvieron falsos maestros. Pero aquí dice claramente, ellos dejaron el camino recto y se extraviaron siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Se extraviaron. O sea, ya estaban en Cristo y estaban en el camino recto. Pero hay más versos de estos ahorita para que me entiendan mal el contexto. Verso 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada. Porque ellos, hablando cosas infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que, atención con esto, tienen Reina Valera, van a leer que dice, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Luego dice el verso 19, les prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos de corrupción. Miren, ya no quiero seguir en el tema así como acusatorio ni nada, pero
Es que se cumplen muchas de las cosas que dice la Escritura. Uno puede estar prometiendo libertad doctrinal y estar en el error de decir mentiras y levantar falsos, siendo esclavo del pecado en ese sentido. Y no es cualquier pecado, porque es contra iglesias, contra ministros y haciendo mala fama a los ministros para que otros después ya no escuchen. O sea, se van a llevar entre los pies a un montón de gente metiendo mentiras que uno no ha dicho. Entonces, prometen libertad doctrinal y son ellos mismos esclavos de corrupción. Luego dice, verso 20, ciertamente, atención con esto, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por haber conocido al Señor y Salvador Jesucristo, a ver si esto sí me lo entienden todos, dice, ciertamente, si ya habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, díganme, ¿son inconversos estos? En la iglesia, para perder a la iglesia y meter herejías, ¿antes ya se había escapado de las contaminaciones del mundo? ¿Ese satánico? ¿Por el conocimiento del Señor y Salvador? No. Un católico, un testigo de Jehová, un mormón, un ateo, ya se escapó de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Estoy leyendo literal. ¿Ya se escaparon? Quien me diga que un inconverso es el que ahí es el que se había escapado de las contaminaciones del mundo, vuelvo a decir, no le ha amanecido. Punto. O sea, pues ya para qué necesitan a Cristo si ya se habían escapado de las contaminaciones del mundo. No, señor. No está hablando ahí de inconversos. Es el disquito rayado que siempre quiere decir, es que esos eran inconversos. Eran inconversos. No, señor. El inconverso no se ha escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Y lo confirma más cuando dice después de Jesucristo, dice, a ver, vuelvo a decir todo el verso, 20. Ciertamente, si habiéndose ellos ya escapado de las contaminaciones del mundo, por haber conocido al Señor y Salvador Jesucristo, se enredan otra vez en ellas y son vencidos. Ah, ¿verdad que sí se habían escapado de las contaminaciones del mundo? Y luego se quieren enredar otra vez. ¿Dónde sacan que son inconversos estos? ¿De dónde sacan? ¿Cuándo un inconverso ya estaba escapado de las contaminaciones del mundo por haber conocido al Señor? Por favor. Y dice, enredándose otra vez en ello, son vencidos. Su último estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido nunca haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les pasa como el proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Digo, ¿qué más se necesita para entender que esos fueron nacidos de nuevo un día y que no son los inconversos, que se escaparon de las contaminaciones y que conocían al Señor Jesús? Ya, o sea, si alguien me refuta eso con una necedad, yo diré, no tengo más que decir, vámonos ya. Pero yo quiero seguir, discute solo, mano, pues yo no discuto con locos. Por favor, o sea, ya. Y que el público juzgue, ahí se los dejo. Dice que los inconversos se escaparon de las contaminaciones del mundo y que ya conocen al Señor Jesús. Dice que los santificados en la sangre del pacto son los inconversos, los impíos, los violadores, los secuestradores y asesinos. Dice que esos son santificados. Dice, pues ya, ahí nos vemos. Bye. Vámonos. No hay nada más que decir. Porque no va a haber quien se ponga todavía a decir, no, pero no. Bueno, pues ya. Misericordia para con ellos. Dice la Escritura, a los que dudan, convencedlos. A otros arrebaten del fuego, a ver cómo, o sea, coscorrones. Pero de otros ya tengan misericordia, dice, aborreciendo hasta la ropa que llevan contaminada por sus carnes. Porque pues no se va a poder nunca. Nomás estamos perdiendo el tiempo con alguien que quiere llamarle a lo blanco negro y a lo negro blanco. No se puede. Ya. Miren, aquí tengo un montón de versículos y de argumentos más. Del mismo sentido que estos de Pedro, que los de Judas, que los de sí, porque Judas habla igual de estos falsos maestros, pero que ya habían sido salvados y que se volvieron después a lo malo. Pero Pedro es bien específico en que dejaron el camino recto. Eso es irrefutable. Estaban en el camino recto y lo dejaron. Y eso no es un inconverso de siempre. Entonces tengo más así, pero me los reservo para otro día. Vamos a hacer un ahorrito por si otro día no tenemos de qué hablar, pues sacamos los demás versículos. Porque, digo, el entendido entiende.